estamos grabando este encuentro con el consentimiento de las personas que están participando, ¿cierto? Este encuentro, esta instancia tiene el objetivo de poder aprender y poder colaborar con la formación de los estudiantes de psicología, principalmente de la carrera de la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto? Entonces contamos con la participación de Fiona Saldívar hoy. Quiero agradecerte nuevamente, Fiona, para que quede grabado tu generosidad, ¿cierto? Gracias a ustedes también. De poder como brindarnos este espacio y compartir con nosotros, insisto, tu conocimiento. Entonces, bueno, presentarte, Fiona es parte de nuestro equipo, es parte del equipo del departamento, ¿cierto? Ella es psicóloga, se dedica al trabajo con personas en edades pequeñas, ¿cierto? Ella trabaja con niños y adolescentes desde una perspectiva narrativa. Y entonces te dejo, Fiona, para que puedas ahí contarnos acerca de lo que nos quieres mostrar hoy. Ya, mira, bueno, gracias por darme este espacio también para difundir la palabra. No sé si, mira, tengo algunos apuntes sobre los fundamentos de esta terapia, entonces no sé si les interesa escucharlos o primero presento el caso, no sé qué piensan. Yo creo, Fiona, que nos puedes contar, no todas las personas que están asistiendo a lo mejor a este encuentro tienen tanta claridad respecto de lo que significa el enfoque terapéutico narrativo. Entonces estaría interesante que nos pudieras contar a grandes rasgos en qué consiste este enfoque para que puedan después entender el desarrollo del caso que nos quieres mostrar. Ya. Bueno, ahí también si Héctor quiere meter la cuchara, no hay ningún problema, porque también trabaja en la misma línea, así que si está por ahí. Sí. Ah, pero no puedo compartir pantalla. Tienes que habilitarme. Perdón, aquí vas. Ahí estás. A ver. ¿Se ve? Sí. Ya. Está iniciando todavía la función de Ya. compartir pantalla. Ahí está. Ya. Bueno, lo hice en un Word porque era como más rápido y el caso lo voy a presentar en un Power así como un poco más bonito, ¿ya? Bueno, partiendo un poco como de los fundamentos de la psicología postmoderna, donde se enmarca la terapia narrativa, ahí no sé si alguien está haciendo una pregunta. Ah, no, ya. Bueno, el enfoque postmoderno, más que la psicología postmoderna, es una crítica a los límites que establece el enfoque moderno, ¿ya? Donde nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, una epistemología más positivista, ¿cierto? Y nos propone nuevas formas de relacionarnos, de pensar y especialmente de concebir la realidad. O sea, bueno, lo vamos a ver después, en términos especialmente con la realidad y con la concepción de ser humano. Bueno, lo hemos escuchado, me imagino, también en expresiones artísticas, o sea, no solamente se circunscribe a la ciencia o a la psicología, ¿cierto? Sino que a través de muchas manifestaciones podemos nosotros observar estos fundamentos ya más postmodernos. Vamos, acá tengo un cuadro resumen un poco como de este, no un cuadro resumen, sino un cuadro ¿Comparativo? Claro, que en el fondo, o sea, aquí yo plasmé un poco mis apuntes y lo que tengo sobre sus fundamentos. El enfoque moderno plantea la verdad como una verdad única, objetiva, ¿cierto? Y el postmoderno nos viene a plantear que existen muchas verdades y que, con lo que podemos contar, digamos, porque en el fondo aquí no hay un relativismo donde en el fondo no exista ninguna verdad, sino que plantea que existen muchas verdades y que son consensos, ¿ya?
están relacionados más con los consensos. Esto lo plantea un poco la Harlin Anderson. Y estos consensos dependen mucho del momento histórico en el que nosotros estemos, en el momento político, depende también de nuestras experiencias, etc. Ya no existe una sola realidad objetiva, entonces ahí en el fondo la subjetividad es lo que prima en todo esto, ¿cierto? Un poco hemos estado conversando la otra vez, ¿te acuerdas, Marlene, en nuestra reunión con Álvaro y las ayudantes, que en el colegio siempre nos enseñan como foco esta verdad y la objetividad al desarrollar nuestros trabajos, al describir algo, por ejemplo, no podemos hablar de me gusta, no me gusta, o me generan ciertas cosas, porque hay que siempre apelar a la objetividad, pensando un poco desde el enfoque moderno con el que fuimos educados, ¿cierto? Pero este enfoque postmoderno, como les digo, propone otra cosa, distinta. Y yo creo que en el fondo nos interpela a mirar la realidad de maneras diferentes. El enfoque moderno también habla de una dualidad individuo-mundo, o sea que estaríamos separados del mundo, porque existiría esta verdad objetiva, ¿cierto? Real, concreta, pero el postmoderno plantea que el individuo está en relación con la realidad, o sea, no se pueden separar, ¿ya? Por otro lado, el enfoque moderno también plantea que la racionalidad es la única forma de comprensión de la realidad, ¿cierto? O sea, cuando nosotros hablamos del conocimiento científico, por ejemplo, el ser humano debería aprender la realidad a través de la razón, ¿cierto? Pero, y además desde una forma individual. Pero este enfoque plantea que la adquisición del conocimiento es social, ¿ya? Se basa en las relaciones. Y estas son las relaciones que crean el significado que nosotros le atribuimos a los hechos o a la realidad. Acá también se habla en el enfoque moderno que el individuo computa los datos de la realidad. De alguna manera, nuestra mente sería como un reflejo de la realidad, ¿cierto? Pero lo que planteamos desde esta perspectiva es que el individuo construye la realidad. Un poco cuando nosotros decimos el lenguaje crea la realidad, estamos aludiendo a esto, ¿ya? Por otro lado, se plantea desde el enfoque moderno que el lenguaje es el portador de la verdad, ¿cierto? Y el enfoque postmoderno dice que el lenguaje no porta la verdad, sino que la construye, como planteábamos recién. El lenguaje no refleja la realidad, sino que le da significado. Y por último, la unidad de análisis, ya desde una visión más paradigmática, es el individuo en el enfoque moderno, o sea, es una unidad de análisis monádica, un poco aludiendo a esto del acceso a la realidad de forma individual, etc. Y en el caso del enfoque postmoderno sería una unidad de análisis diádica, o sea, centrada en las relaciones, los intercambios, el contexto, la construcción de la realidad, de esta forma, ¿cierto? De una forma relacional. Entonces, ¿cuál es la herencia ahí que nos queda en la psicoterapia postmoderna? O sea, desde este enfoque postmoderno, ¿cómo influye en la psicoterapia? Primero, que está centrada en los recursos, ya no en el déficit. También, bueno, a medida que vamos hablando, ahí me van preguntando y yo les voy presentando el caso, también vamos a ir entendiendo más esto. Esto de centrarse en los recursos no significa que uno vaya a evadir el problema, ni vaya a evadir, por ejemplo, las muestras de dolor que presenta él o la consultante, ¿cierto? Ni tampoco vamos a tener esta actitud como demasiado positiva, así como, no, pero ve el vaso medio lleno, no medio vacío, que de repente a la gente no le hace mucho sentido. E incluso cuando estamos bajo o cuando estamos en un problema más o menos importante, que nos digan así, realmente es molesto, ¿cierto? La idea es sí acoger el dolor, pero no estar siempre centrados en eso, ¿ya? Vamos a ver ahí cómo vamos buscando otros caminos que no sean realmente el problema. Por otra parte, también se considera que los problemas habitan en un contexto, ¿cierto? Que le da significado, y que el problema también tiene una historia.
Por otra parte, se toma la idea de la psicoterapia postmoderna, es tomar conciencia de los discursos opresores, ¿cierto? Después vamos a ir un poco viendo sobre eso. Que en el fondo estos discursos opresores o discursos dominantes son los que van acallando nuestros propios discursos, nuestras propias formas de significar el mundo. ¿Qué es lo que hace la psicoterapia postmoderna entonces? Busca la diferencia, algo, hacer exótico lo doméstico, como hablábamos un poco en la entrevista que tú me hiciste, cosas de repente que son muy pequeñas, que nosotros creemos que son muy pequeñas o que son demasiado personales o subjetivas, cobran relevancia aquí, ¿ya? En contraposición a este discurso dominante que tiende, como les digo, a estar centrados en los déficits, en la norma, etc. Y por otro lado, el vínculo que se genera aquí al interior de la psicoterapia postmoderna entre el terapeuta y el consultante es un vínculo comprensivo, afirmativo, no cuestionador con la persona ni su biografía, pero sí cuestiona el sistema. ¿Qué significa esto estos discursos dominantes? ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora o después la quieren hacer. ¿No? Ya. Bueno, esto hace que en el fondo se habla de un terapeuta descentrado pero influyente, ¿cierto? En el fondo no está centrado ni en sí mismo, sino que está centrado en la historia del consultante o los significados o los temas en el fondo que nos trae la consultante, pero también es influyente, o sea, obviamente que esto no es así como un hipismo desatado ni que laissez-faire, sino que obviamente hay una conducción que realiza el terapeuta. Y a veces también puede ser un poco más o menos directivo, pero no desde la concepción como más tradicional que tenemos de ser directivo, ¿cierto? Es una influencia más que una dirección. Una actitud muy positiva, como les planteaba, también un diálogo recíproco, o sea, no solamente hablamos nosotros o escuchamos, como a veces pasa en algunas psicoterapias, sino que la idea es establecer un diálogo, ya que se vaya enriqueciendo de ambas partes. Otra cosa importante es que el terapeuta es genuinamente curioso, ¿ya? Estamos siempre haciendo preguntas, y lo importante de esto es que esta curiosidad sea genuina. ¿Qué significa que sea genuina? Que esté centrada en el relato del consultante y no sea guiada por el morbo o por nuestro interés personal, ¿ya? Nosotros tampoco sabemos de antemano las respuestas, por eso también es como un poco lo que te decía el otro día, Marlene, que somos como ignorantes ante el consultante, porque el consultante es experto en su vida. Uh-huh. Nosotros estamos curioseando, estamos recabando información, pero de una manera, como te digo, genuinamente. ¿Qué significa esto? Que el terapeuta o la terapeuta va a mirar el problema, la realidad, el relato, la vida, etcétera, desde la mirada del consultante. ¿Ya? Por eso tenemos que indagar tanto, por eso tenemos que preguntar tanto, porque la idea es empaparnos de esa historia, empaparnos de sus relatos y de sus significados. También un objetivo que también es que el consultante o la consultante se posicione diferente, ¿ya? Frente al problema, y también deconstruir este discurso social dominante, lo que genera mayor agencia personal, ya que sería un objetivo también, la sensación de agencia personal. Y el terapeuta también tendría una doble escucha, que aquí un poco aludimos al tema de no centrarse siempre en el problema, y esta doble escucha significa escuchar la historia del problema, pero también estar atentas y atentos a los momentos en que no hay problema, ¿ya? Y ahí es donde aparecen otras cosas significativas en la vida y que hacen la diferencia, los recursos, los sueños,
etc. Los valores también. Entonces, la terapia narrativa que dice aquí, me equivoqué, mi TOC me impide dejarlo así. La terapia narrativa que está, digamos, circunscrita en la psicología posmoderna, ¿cuál es la unidad básica de la experiencia? Es el relato, ¿ya? Y cómo estos relatos pueden ser escritos y reescritos, o narrados y renarrados, ¿cierto? De distintas formas. A través entonces de las historias y las preguntas, las personas van a mirar su historia con novedad. Eso es lo que les planteaba recién, de hacer exótico lo cotidiano, ¿cierto? También mirar las respuestas, las resistencias y las protestas, que eso se basa un poco en que siempre estamos respondiendo. Nunca somos pasivas o pasivos frente a los problemas, siempre estamos haciendo algo, ¿ya? También esta terapia va conducida por los intereses del consultante. Nosotras y nosotros no somos expertos ni expertas, sino que vamos a ayudar y acompañar a la persona en este proceso, ¿ya? También que los problemas están separados de las personas, se construyen social y culturalmente por medio del lenguaje. Esto es súper importante como un principio de la terapia narrativa o de las prácticas narrativas, porque es la base para la técnica que yo les voy a presentar ahora, ¿ya? Que es una técnica ¡ay, se me olvidó el nombre! Externalización. Ya, ahí les voy a explicar. Bueno, también se interesa relevar los relatos alternativos, visualizar las intenciones, los sueños, los que les decía recién, valores, recursos, etc. O sea, los relatos que vayan más allá del problema, enriquecer el relato de la persona. Por eso nosotros tenemos que ser tan buenos y buenas preguntando, porque la idea es ir enriqueciendo este relato. Y al enriquecer el relato, obviamente también vamos a estar mirando otras cosas, no solamente el problema. Buscando, bueno, un poco acá lo que dice, historias que contradicen el discurso del problema, ¿ya? Un poco se opone también la terapia narrativa al discurso dominante de liberar el dolor o hacer catarsis, ya que un poco también se utiliza como, o se cree también, que cuando uno va al psicólogo o a la psicóloga, tiene que más o menos salir llorando, o sí, le dije todo, o salió toda la pena, o estuve llorando todo el rato, como la catarsis, y que en el fondo el terapeuta o la terapeuta busque eso, ¿ya? No es la idea, ¿cierto? No es la idea revictimizar a la persona. Obviamente que nos vamos a hacer cargo de su dolor y todo, pero no es la idea revictimizar. Acá un punteo así muy corto sobre lo que son los mapas terapéuticos de Michael White, que él los propone como una forma de conversación terapéutica, ¿ya? Importante también diferenciar las conversaciones de externalización de la externalización como una técnica. La externalización como técnica la puede utilizar, la utiliza incluso la psicología cognitiva conductual o psicología cognitiva también, a secas. Pero acá estamos hablando de una conversación de externalización. La externalización sería una parte de esta conversación. ¿Qué es lo que plantea este mapa, digamos? Es que la persona, o cuando nosotros detectamos en la persona que está viviendo el problema como una vivencia identitaria, en general las personas llegan con una idea de que el problema son ellas, o que el problema está dentro de ellas, ¿ya? Me imagino que lo hemos escuchado en muchas personas, o sea, yo tengo depresión, yo tengo este problema, y a veces incluso antes de comenzar a hablar del motivo de consulta, te cuentan acerca de sus diagnósticos, de sus etiquetas, digamos, y eso genera como muchos problemas, ¿cierto? Genera en el fondo una sensación de que no podemos hacer nada, de que estamos inmovilizados. El problema obviamente entonces está dentro de nosotros. ¿Qué hacemos también? Aquí que hay un poco como un guiño a lo cognitivo, donde al nosotros pensar que el problema está dentro de nosotros, vamos juntando evidencia, porque finalmente es como un filtro, ¿cierto?
otras personas también lo confirman, y esto, ¿cómo nos vamos cómo nos podemos liberar del problema que está dentro de nosotros? ¿Ya? Entonces, eso generaría de alguna manera una actitud autodestructiva, ¿ya? ¿Cuál es la idea de la externalización entonces? Objetivar el problema, devolverle a la persona la posibilidad de posicionarse diferente con respecto al problema. Por eso, objetivar el problema o externalizar el problema es un momento. Nosotros tenemos que generar una conversación en torno a esto, no solamente externalizar. Y bueno, también porque no es solamente un momento, a veces se necesitan más de una conversación de externalización o varias sesiones. ¿Cuál es el objetivo entonces? Abrir la posibilidad de existir relacional diferente, abrir espacios para diferentes posibilidades o alternativas de cambiar la relación. Ya pensando un poco en estos fundamentos de que los problemas y lo que nosotros conocemos se genera a partir de relaciones, no solamente accedemos al conocimiento a través de una manera individual. Ya. Eso. ¿Tienen alguna pregunta, algo, comentario? O les cuento sobre el caso. Fiona, ¿puede eso, dejar de compartir pantalla un momento? Tal vez, si me permite, hacer como una síntesis de lo que tú has conversado. Me parece, bueno, nosotros hemos conversado mucho en estos días con la Fiona a partir de distintas necesidades, pero me gustaría... ¿De contención también? Necesidades de contención, aparte de la académica. Por supuesto. A propósito de la importancia de lo relacional, ¿no? Y de cómo eso contribuye a generar también otras miradas en relación a nuestras vivencias. Me parece súper interesante y me gusta mucho también lo que plantea la terapia narrativa o el enfoque narrativo en términos de posicionar a la persona que consulta desde un lugar de experto, ¿no? De poder tener esa horizontalidad. No somos nosotros como terapeutas los expertos o las expertas, ni vamos a saber mucho más que ella de lo que a ella efectivamente le pasa. Entonces se genera esta horizontalidad que es muy respetuosa también de la otra persona, ¿verdad? Y que valida por sobre todo su experiencia y lo que a ella le pasa en relación a lo que está viviendo. Me parece también muy importante como volver y en ese sentido ahí trabajar lo que trabaja Héctor en epistemología, por ejemplo, mostrar que este enfoque, insistir en eso, tiene una epistemología distinta, ¿cierto? No es positivista, no es moderna, no pretende que la realidad exista de manera independiente de quien la observa, sino que se construye, ¿cierto? Por lo tanto, vemos elementos allí. Traigo elementos de epistemología, traigo elementos de teoría y sistemas, también de psicoterapia, para que me estén ahí también, ¿cierto? ¿No? Como elementos constructivistas que posicionan a la persona, que construyen su relación con el entorno, ¿verdad? Desde la persona, pero también elementos construccionistas que plantean que lo que construye la persona también tiene mucho que ver, no solo tiene que ver, sino que está muchas veces determinado, predeterminado por el entorno, por la cultura, por el momento histórico en donde está existiendo esa persona. Por lo tanto, también releva este enfoque esos elementos y plantea una perspectiva crítica que alude a elementos más macro, más políticos, ¿cierto? Más del sistema en el que nos encontramos, que van acompañando a esta persona. No son solo individuales, sino que contempla estos elementos más contextuales en lo macro. Y eso me parece también muy importante como de resituar, ¿cierto? Esta mirada respetuosa que posiciona a la otra persona como una experta, que le atribuye la responsabilidad de construir, pero que también reconoce que construye en un contexto que también determina de alguna manera esas construcciones y genera esta opresión que tú has mencionado en esta pequeña exposición, ¿cierto? Y en ese sentido, que también contempla elementos que podrían ser coherentes o que pudieran derivarse también de otros enfoques posteriores. Al ser un enfoque postmoderno, también recoge elementos previos. Y podríamos decir que igual tiene un dejo que tú mencionabas cognitivo. De alguna manera, los constructivistas y los construccionistas aluden al concepto de representación mental,
Y en ese sentido estamos dentro de un ámbito que recoge elementos cognitivistas. Hago esta relación también para ir situando a las diferentes personas que están participando de este encuentro, ¿cierto? Como aludiendo también a lo que vemos en las distintas asignaturas y a poder ir reforzando esos elementos y a poder ir introduciendo esos elementos en las personas que están participando de este encuentro, que están en primer año, por ejemplo, que van a después a poder mirarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar aquí, hay algunas preguntas. Bueno, preguntaron si podían acceder al Word. Eso, sí. O sea, sí, son unos apuntes así medio como ayuda a memoria, claro que se los puedo enviar. Les puedo enviar igual algunas sugerencias de lectura también, que sería como interesante de repente echarle una mirada. Bien, entonces vamos a abrir un poco aquí la posibilidad de preguntar, entendiendo que a lo mejor yo le sugeriría, y te sugeriría a ti también, Fiona, a lo mejor abrir este espacio chiquitito, porque me da la sensación que al mirar la intervención pueden aclararse algunos aspectos teóricos que a lo mejor están todavía muy en el aire, ¿ya? Vamos a ver la forma de mandar, Antonia, este material. A lo mejor podemos centralizarlo a través del centro de estudiantes. Ahora. Cuando se envíe, por ejemplo, la lista de las personas que participaron, se puede enviar el material que subió Fiona ahora, ¿ya? Una pregunta dice en relación, por ejemplo, ¿cómo hablar del dolor sin generar esta catarsis o revictimizar en los niños? Ya, eso lo vamos a ver en el caso. Perfecto. Y otra pregunta en torno a la persona del terapeuta desde esta perspectiva. ¿Cuál es la pregunta, Delia? Nos dice, yo tengo una pregunta. Hola, mi pregunta principalmente es, yo estoy haciendo mi práctica profesional en el Centro Nehuen, Paicaví, y abuso sexual infantil, entonces son temáticas tan fuertes que hay que, de alguna manera, tener recursos también como terapeuta para enfrentar estas situaciones. Entonces, por eso si también hay algo, no sé, no pido tips, pero en el fondo, si hay algo que la terapia narrativa nos puede ayudar con respecto a enfrentar estas situaciones que son tan traumáticas también para el efecto vicario, ¿cierto? Del trauma vicario. Es que ahí está la clave. Tú dijiste traumático, en el fondo uno no parte de ahí, no partimos de ahí, no partimos del trauma, la persona no es el trauma, o el niño o la niña no es el trauma que ha sufrido. Entonces, al estar centrada en los recursos, finalmente la mirada es distinta, ¿ya? Nos vamos a centrar en los recursos que tiene ese niño o esa familia, o esa niña, adolescente, y no en la problemática, en el fondo, que ya tiene asociado como todo este estigma del trauma, de que es para siempre, de que siempre va a quedar como marcado de por vida, qué sé yo. Entonces, desde ahí ya existe una posición distinta del lado del terapeuta. Finalmente, eso también nos protege a nosotras y a nosotros frente a estas problemáticas que son más complejas. Otra pregunta, Gracias. Gracias a ti, Delia. Otra pregunta, Fiona, la plantea Mike, que también me parece relevante en términos de lo no patologizante que también es este enfoque, ¿no? Y entonces la pregunta dice, ¿cómo se posiciona la terapia narrativa frente a modelos de diagnósticos como lo es el DSM o el CIE? Tiene una postura crítica, porque en el fondo surgen también desde una visión moderna. Entonces, ¿qué es la clasificación? ¿Qué es el déficit? ¿Qué es la patología? Entonces, finalmente hay una crítica frente a este tipo de diagnósticos porque también tienden a la normalización, o sea, finalmente como no a la individualización de las personas, ¿ya? O sea, una persona, no sé, pensemos, con depresión o ansiedad, puede ser completamente distinta a otra, y también, por otro lado, estas clasificaciones o de repente estas entrevistas estructuradas que nos plantean desde estos manuales
también van en contra de la curiosidad genuina, porque finalmente estamos como casi a la expectativa de que la persona vaya respondiendo, como en una profecía autocumplida quizás, acerca de los síntomas o los signos que puede estar presentando. O sea, ahí hay un tema complejo y que va mucho más allá, obviamente, de lo individual o clínico, sino que también está relacionado con un tema de discurso dominante, que es el que está por detrás de estas categorías, ¿cierto? O también la de patologizar cosas que no lo son, como por ejemplo la identidad de género. Sería como una posición muy crítica. Obviamente que tampoco, yo creo que es importante también señalar que existen casos y existen situaciones en las que obviamente hay que actuar un poco más apegado a este tipo de diagnósticos, pero también no centrados en eso, centrados en los recursos de las personas, ¿ya? Claro, tal vez, Además, perdón, decía que tal vez... no, un poco lo que... Ya, dale. que estamos con desfase, parece, lo siento, Fiona. Dale, mamá. Pensaba que en el fondo no es que lo desconozcan, porque en el fondo Claro. tiene que ver con un lenguaje común, ¿cierto? Que puede establecer cierto consenso respecto de lo que estás mirando entre profesionales del ámbito de la salud mental, por ejemplo. Sin embargo, existe una postura, no es que lo desconozcan, sin embargo existe una postura crítica respecto de eso y de la importancia o relevancia que tiene en relación a cómo se observa o cómo se aborda su situación, más bien, ¿no? Claro. Perdón por interrumpirte, Fiona. No, no, para nada, si estamos en un conversatorio, ¿cierto? Es la idea. A propósito de la interrupción, yo voy a estar haciendo pausas en la grabación, porque lo que nos ha pasado en términos logísticos en los conversatorios previos es que cuando grabamos de una sola vez, ¿Queda muy pesado? no puedo subirlo, claro. Entonces voy a estar Claro. parando la grabación. Espero que me reconozca varias grabaciones cuando cierre Si quieres, la para plataforma. ahora. Sí, voy a parar